El ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha publicado un artículo de opinión en el Wall Street Journal. Lo interesante es que ha conseguido algo de tiempo en antena, Abbas Araghchi, en Fox News. En el artículo del Wall Street Journal afirma que, a diferencia de la contención que Irán mostró en junio de 2025, esta vez no tienen reparos en responder con todo lo que tienen. No podemos obtener mucho más del artículo debido al muro de pago del Wall Street Journal, que es prácticamente impenetrable. Pero en esta advertencia dice, a diferencia de la contención que Irán mostró en junio de 2025, nuestras poderosas fuerzas no tienen reparos en responder con todo lo que tenemos en un ataque remoto. Esto no es una amenaza, sino una realidad que siento la necesidad de expresar explícitamente. Bueno, creo que tenemos que, ya sabes, en este punto, simplemente observar el coeficiente de cordura de la administración Trump entre Tel Aviv o Israel y Washington. No es una buena ecuación. Y luego está el potencial de usar o desplegar armas nucleares. Creo que la probabilidad es bastante, bueno, no quiero decir alta, pero sí mayor que antes, porque las apuestas son simplemente increíbles. Para Israel, este es un problema existencial. Y ya sabes, como dijo Larry, quedó demostrado, de forma convencional, que si Estados Unidos no hubiera intervenido al final de la Guerra de 12 días, realmente creo que el castigo que estaba recibiendo Israel, si eso hubiera continuado otros 14 días, tenía un potencial muy fuerte de desestabilizar por completo al gobierno de Netanyahu y a la sociedad israelí. Porque hay que recordar que Israel estaba tan desesperado en ese momento que impuso una restricción a la salida de personas del país mientras eran bombardeados por misiles iraníes. Quiero decir, imagina eso. Te están bombardeando cada noche desde el cielo y tu gobierno dice que no puedes marcharte porque el gobierno israelí estaba realmente preocupado de perder el control de muchos de sus reservistas a nivel militar. Todavía están gestionando el desastre en Gaza. Así que, ya sabes, para ellos es una cuestión existencial. Para la administración Trump también lo es, porque se trata de una cuestión de credibilidad. Y podría añadir que, cuando vimos tanto True Promise 1 como 2, y Larry señala con razón a Jordania, incluso si Irak cerrara su espacio aéreo a cualquier ataque israelí o estadounidense contra Irán, eso marcaría una diferencia increíble. Sería como la noche y el día. Realmente restringiría a Israel y a Estados Unidos. Pero si observas lo que se activó, piénsalo bien, desde Djibouti hasta Diego García, pasando por el Golfo Pérsico y el Mediterráneo, todos los recursos navales que Estados Unidos tenía estacionados frente a la costa del Levante, al norte de la base aérea de Incirlik, todas esas 2 docenas aproximadamente de instalaciones militares en el noreste de Siria, lo que queda en Irak, así como las demás posiciones que Estados Unidos tiene en la región, en Arabia Saudí, en Qatar y así sucesivamente, la flota en Bahrein, todo eso. Y realmente había que entender que en ese momento se vio todo activado. Todo fue activado. Así que toda la presencia militar de Estados Unidos de América en Asia Occidental tiene un único propósito. Y vimos ese propósito demostrado 2 veces: proporcionar un perímetro de defensa y un manto de protección para el Estado de Israel, que tiene aproximadamente el tamaño de Nueva Jersey. Así que, si eso es lo que hace falta, y ese es el coste anual, hablamos de nuestra ayuda a Israel, sumemos el coste total de todo eso. Eso está incluido en el coste anual de defender al Estado de Israel que paga Estados Unidos. Eso quedó muy claro durante esos 2 intercambios, lo que significa. Así que, si eso es lo que se necesita para que este pequeño Estado exista y haga lo que ha estado haciendo, llevar a cabo la ofensiva que ha estado realizando contra sus vecinos durante décadas, pero especialmente en los últimos años, ¿es eso sostenible? Es decir, dime cómo, financiera y políticamente, el precio que América y la región están pagando para que el Estado de Israel mantenga una guerra continua contra todos sus vecinos, ¿es realmente un precio que la gente va a seguir pagando indefinidamente?
that people are going to pay indefinitely. I don't think so. And it's beginning. Y no lo creo. Está empezando a agotarse. Has visto movimientos extremadamente descarados por parte de los saudíes, de Turquía recientemente. Se está viendo una reconfiguración de intereses y bloques de poder en la región. Así que creo que se puede decir con seguridad que los acuerdos de Abraham están muertos en este momento, porque la gente realmente se está dando cuenta. Y creo que fue el ataque a Qatar que lanzó Israel el que provocó un enorme impacto en toda la región, de que ni siquiera un aliado de Estados Unidos, que alberga una importante base militar estadounidense, está a salvo de este Estado rebelde que Estados Unidos está empeñado en proteger. Pero volviendo al punto original, ¿por qué Estados Unidos está atacando o amenazando con atacar a Irán? La razón sigue cambiando. Originalmente fue porque estaban desarrollando armas nucleares, aunque la propia evaluación de inteligencia de Estados Unidos, presentada más recientemente por Tulsi Gabbard, decía que Irán no está buscando una bomba. Luego, Trump dejó tirado al director de Inteligencia Nacional y en lugar de dimitir por principios, ella se mantuvo en silencio, siguió en la administración y pasó a un segundo plano públicamente como resultado. Debería haber dimitido en ese momento. Habría sido el mejor movimiento político para su futuro. Ahora, básicamente va a ser arrastrada por el desagüe de la historia junto con MAGA. Pero bueno, dejando eso aparte, entonces Irán ahora no se trata de las armas nucleares, porque Trump afirma que destruyó su programa nuclear. Ahora es democracia. Ahora volvemos al modelo de Samantha Power, el deber de proteger neoliberal, ya sabes, también el modelo de John Bolton. Él también lo defiende. Así que hay todas estas razones diferentes. Pero todo empezó con la cuestión nuclear. Y ya sabes, el fraude de todo esto no puede exagerarse. Había un acuerdo en vigor para contener cualquier posible desarrollo iraní, llamado el JCPOA, el acuerdo nuclear con Irán. Y Donald Trump, por órdenes directas de Israel, hizo saltar todo por los aires en mayo de 2018. ¿Por qué? No se dio ninguna razón. No se dio ninguna razón. La razón de Trump fue, hizo el gesto con las manos. Es un mal acuerdo. Es un acuerdo terrible. Yo nunca habría firmado este acuerdo. Nunca lo habría hecho. Es terrible. Nunca dijo por qué era un acuerdo terrible. Había garantes, la Unión Europea, la Federación Rusa. Quiero decir, había muchos garantes internacionales. Es un tratado tan bueno o un acuerdo multilateral tan sólido como ese, como se puede conseguir. Pero digo que al rey, a las facciones de dentro si siempre moraver de faire de la intención de no cumplir ese acuerdo. Los europeos, desde luego, tampoco cumplieron con sus obligaciones financieras. Pero la cuestión es que esa fue la solución. Y ahora oyes a los genios de Washington, los expertos en política exterior, decir que lo que necesitamos ahora es algún tipo de acuerdo con Irán para asegurarnos de que no vayan a desarrollar un arma nuclear. Y yo pienso, ¿estoy oyendo bien? Así que todo este alboroto viene de Israel. La política exterior de Estados Unidos no es independiente. Donald Trump, la administración Trump, está completamente controlada por un gobierno extranjero y un lobby extranjero que opera libremente dentro de Estados Unidos. Están dictando cada uno de los movimientos que hace Estados Unidos en la región. Y voy a decir por último que esta es la razón por la que las negociaciones entre Ucrania y Rusia son un desastre, porque para Steve Witkoff y Jared Kushner, Ucrania-Rusia es un negocio secundario. La única razón por la que están ahí es por Gaza, por Israel. Y ya está, no tienen conocimiento ni interés, ni siquiera. Steve Witkoff ni se molesta en aprender las regiones del Donbass. No le importa. Todo lo que les importa es este nuevo club de golf que Trump está montando llamado la Junta de la Paz. Y las cuotas de membresía son bastante elevadas, alrededor de $1,000 millones al año, o una cuota de entrada de $1,000 millones o algo así. Y tiene el Doral, ya sabes, en Gaza, en el Mediterráneo. Quiero decir, esto es increíble. Quiero decir, podemos hablar de esto.
Es una de las mayores estafas que uno puede imaginar. Es una entidad no estatal, en la práctica una entidad corporativa, donde Donald Trump tiene, incluso en una empresa no puedes ser director ejecutivo de por vida. Pero en este modelo sí puedes. Y básicamente está intentando usarlo como palanca para conseguir otros acuerdos que presionen a los rusos y a los europeos a través de Ucrania, y luego también el acuerdo con Groenlandia. Todo esto podría venirse abajo perfectamente. Empieza a parecer un castillo de naipes por el momento en que ocurre. Desde el punto de vista de Trump, no creo que hayan pensado todo a fondo y no están obteniendo el tipo de apoyo que esperaban en Gaza por parte de los socios europeos, Rusia o China. Así que veremos qué pasa. Pero no puedo creer que los europeos no estén saliendo de forma más amplia y más contundente a rechazarlo categóricamente. Y esto está vinculado a Irán, porque para Irán la cuestión de Gaza y Palestina es central. Eso es otra cosa que la gente en Occidente no entiende. Está prácticamente escrito en la constitución iraní que defenderán a cualquiera que esté oprimido, como los palestinos. Arabia Saudí no se negó, en realidad, o al menos se negó verbalmente, a permitir que se utilizara su espacio aéreo y que las instalaciones militares estadounidenses allí se emplearan para un ataque contra Irán esta vez. Y cuando Patrick mencionó el ataque en Qatar a principios de 2025, pensé, vaya, me había olvidado por completo de eso. Pero es cierto, sin duda existe esa tensión. Y hubo informes de que los países del Golfo, supuestamente junto con Turquía, formaban parte de este esfuerzo por detener a Trump. Pero tus reacciones ante todo esto, incluso la del Consejo de la Paz, es aún peor, Patrick, creo, cuando lo mencionaste. Creo que es como si tuvieras que pagar $1,000 millones en el primer año para obtener la membresía permanente. Si puedes quedarte allí durante 3 años, si no pagas el billón a Donald Trump en persona, entonces tienes que irte después de 3 años. Así que supongo que él piensa que el país quedará en ridículo si no lo haces. Es una farsa total y absoluta. Pero también ignora el hecho de que, como dijiste antes, Hamás y la resistencia siguen allí y probablemente seguirán gobernando. Así que también acabará en un gran enfrentamiento. Lo que me lleva a ti, Coronel Wilkerson. La administración Trump ni siquiera puede abordar esta situación en Gaza, que ya sabes, tiene más o menos el tamaño de Washington, D.C., un campo de prisioneros que acaba de sufrir un genocidio. Creo que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, que representa a un país que, en mi opinión, es la entidad diplomática por excelencia dentro del Levante, tenía razón cuando afirmó categóricamente que la causa de la inestabilidad en esta región es Israel. Y nuestra prensa no prestó mucha atención a eso, lo cual es comprensible. Nuestra prensa está prácticamente controlada por Israel, o al menos lo están consejos editoriales y secciones importantes de ella. The New York Times, a la cabeza, dijo, tiene razón, tiene toda la razón. Y cada vez más gente encuentra imposible negarlo. Que sea ante sus propios públicos oprimidos, ante sí mismos o ante ambos, es realmente irrelevante. Están empezando a darse cuenta de que ese es el problema. Así que, como se insinuó, o se dijo, supongo, los acuerdos de Abraham están muertos. Cualquier tipo de reconciliación entre los estados árabes e Israel, creo, está muerta, al menos para una generación de israelíes. Si dura tanto tiempo, no creo que lo haga. Sin embargo, un punto más importante para mí es que en esta situación de Gaza estamos viendo lo que yo llamo un intento de construir un mundo jovesiano en su forma más llamativa y cruda. Lo que estamos viendo es a Bibi Netanyahu haciendo declaraciones como, bueno, la fase 2 realmente no me importa. No veo nada en la fase 2 que sea relevante para mí en absoluto. Al mismo tiempo, Francesca Albanese, por ejemplo, ha publicado un informe que incluye, entre otras duras críticas a Israel, la afirmación de que bajo los escombros vamos a enterrar no 60,000, ni 70,000, ni siquiera 100,000,
sino más bien entre 500 y 600,000 palestinos muertos, el 75% de los cuales son mujeres y niños. No tengo ningún problema en creerlo, porque he trabajado en esto y sé que ahora es mucho más sofisticado. Me encantaría ver a alguien en el Pentágono de Hegseth hacer esto. Sospecho que ya lo han hecho. Se utiliza la herramienta que el ejército emplea para evaluar los daños de los bombardeos. Es mucho más sofisticada que eso, y realmente lo es. Se analizan los materiales con los que se construyeron las viviendas, las calles, los sótanos, el sistema de agua. En otras palabras, se examina toda la infraestructura con un nivel de detalle minucioso. Se observa la densidad de población, el área aproximada, toda la situación. Se estudia la munición que se ha lanzado sobre ellos, y no solo se consideran bombas de 250, 200, 1500, 2000, 750 y 2000 libras, todas las cuales se han arrojado sin descanso. También observas los obuses de 155 milímetros, los más grandes, los más pequeños. En otras palabras, observas la artillería. Miras los morteros, los de 4 pulgadas y los de 81 milímetros. Lo analizas todo en términos de munición lanzada, tanto en cantidad como en método. Y consideras otros factores que influyen en algo así. Hay unos 10 criterios y puedes estimar con bastante precisión, con un margen de 3 a 5%, cuántas personas han muerto. Y si haces eso, verás que son al menos 200,000. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas 200,000 personas muertas? Te daré 3 intentos, y los 2 primeros no cuentan. Una excavadora como la que mató a Rachel Corrie y muchas más como esa, va a recorrer este territorio y lo va a allanar. Y vamos a tener un cementerio con al menos 100, quizá 200,000 o incluso más palestinos, de los cuales el 75% son mujeres y niños. Ese es el plan de Bibi. Eso es lo que Trump entiende. Estoy bastante seguro y al parecer acepta. Eso es lo que vamos a hacer. Probablemente sea la mayor atrocidad de este siglo hasta ahora. Sudán, otros lugares. Esto, y crecen las dimensiones porque el imperio lo ha perforado. Pienso en Gaza y en esto. Va a convertirlo en las Naciones Unidas, dijo recientemente. Esto va a ser las nuevas Naciones Unidas. Este consejo, con personajes como Tony Blair ahí dentro, va a ser unas grandes Naciones Unidas. Me gustaría ver a Blair como el nuevo Guterres, secretario general de la ONU. Olvidé mencionar que las Naciones Unidas, de forma despreciable, pusieron su sello en todo esto con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en lugar de condenarlo abiertamente. Si Kofi Annan hubiera estado allí, estaría subido a su silla condenando todo lo que se ha hecho allí. Pero tenemos a un cobarde como secretario general de la ONU. Tomémoslo como un chisme. Trump e Israel básicamente le pusieron una pistola en la cabeza al Consejo de Seguridad de la ONU, diciendo, si no aprueban esta resolución, volveremos a quitarnos los guantes y masacraremos a los palestinos como hicimos hace 6 meses. Así que ese era más o menos el trato. Y sí, no hubo palabras de Guterres criticando eso. Pero Patrick, ¿qué significa eso? Antes de que pasemos a Groenlandia, Europa, la OTAN y todo este desastre, antes de que perdamos al coronel Wilkerson. Solo quería conocer tus reflexiones finales sobre esto. ¿Qué dice todo esto sobre Estados Unidos en este momento? El imperio, la administración de Donald Trump. La mera idea de que este Consejo de Paz vaya a funcionar en Gaza es casi una broma. No creo que nadie lo crea. Pero al mismo tiempo, la administración se da golpes en el pecho, hablando de destruir Irán. Parece que no hay muchas posibilidades para ninguna de estas cosas, pero casi desprende un aire de desesperación. ¿Cuál es tu valoración sobre cómo funcionan estas dos cuestiones? Gracias, amigo. Responderé a eso.
Pero solo una advertencia sobre lo que mencionó Larry acerca de la devastación allí. Diré que también hay un cierto porcentaje de artefactos sin explotar. Y la cifra es increíble. Por ejemplo, ahora mismo estoy en Plymouth, en el Reino Unido, y acaban de encontrar una bomba sin explotar de la Luftwaffe a unos 5 metros bajo tierra mientras realizaban un estudio en una obra. Tuvieron que cerrar toda la manzana y tardaron 3 días en retirarla de forma segura. Normalmente la llevan al mar. Así que todavía hay equipos de desactivación de explosivos que se ocupan de artefactos antiguos sin detonar. También vi esto cuando estuve en Hungría. Tienen un enorme equipo fluvial de desactivación de explosivos que trabaja en el Danubio, además de otros lugares con artefactos sin explotar por toda Europa. Así que si piensas en los vertederos de residuos tóxicos, así como en el potencial del DU, uranio empobrecido, y en los EOD, artefactos sin detonar, quiero decir, incluso si los palestinos permanecen en Gaza, tendrán que lidiar con esto. Por cierto, la mayoría de estos son artefactos sin detonar de Estados Unidos. Tendrán que enfrentarse a ello durante generaciones. Estuve en Líbano, hice un documental sobre las bombas de racimo que Israel había lanzado en el sur del Líbano, que los equipos MAC de Estados Unidos todavía están limpiando. Israel se negó a entregar los datos. Tienen todos los datos de las salidas que muestran dónde se lanzaron esas bombas y se negó a proporcionarlos a las autoridades internacionales para que pudieran identificar y eliminar rápidamente todos esos artefactos sin detonar. Muchos niños han muerto en el sur del Líbano a lo largo de los años como resultado, en parte, porque estos objetos parecen juguetes. Pero, para ponerlo en perspectiva, los estadounidenses no tienen idea del daño que se ha causado y que continuará durante generaciones. Eso es lo primero. Volviendo al punto original. La Junta de la Paz está diseñada para eludir y básicamente dejar de lado el derecho internacional. Y en el momento en que se presentó esto, Israel envió un equipo de demolición para destruir y arrasar las oficinas de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU en Jerusalén. Quiero decir, puedes creerlo. Todo el mundo debería estar indignado por ello. Pero esto forma parte del legado de Gaza, y con la administración Trump, el objetivo ha sido desmantelar y socavar a la ONU. Se han retirado de muchos organismos de la ONU recientemente, e Israel ha bloqueado la ayuda internacional. 66 organizaciones, creo, o 37. No recuerdo el número exacto. Así que hay una guerra en marcha aquí que se extiende a las instituciones multilaterales. Esto forma parte del desmantelamiento. Es una política internacional y de poder absolutamente hobbesiana y debería asustar a todo el mundo. Trump está intentando sustituir la cooperación y los acuerdos internacionales por estos falsos esquemas corporativos tipo Ponzi y organizaciones de tipo multinivel, en las que hay que pagar y todo demás, y que están pensadas para existir a perpetuidad. Él, su familia y su círculo íntimo serán en última instancia los beneficiarios, utilizando eso para apalancar otros acuerdos en otros lugares. Es tan insidioso. Lo último que diré es que estoy harto de ver a Trump en Davos hablando de «he detenido más de 8 guerras». ¿Qué guerras detuvo Donald Trump? What wars did Donald Trump stop? Is there any actual documented ¿Existe alguna prueba documentada, real, de esto? ¿O simplemente nos basamos en su palabra de que hizo una llamada telefónica a Modi? Porque en muchas de esas guerras que afirma haber detenido, estamos escuchando de líderes políticos de esos países que Donald Trump no detuvo esas guerras. Así que me voy a arriesgar, Danny y Larry, y apostaría a que Donald Trump no ha detenido ninguna guerra de las más de 8 que dice haber detenido, y que en realidad ha iniciado una guerra no provocada en Yemen, Venezuela, Irán e incluso ha amenazado a Dinamarca. Y Gaza cuenta, porque Estados Unidos es absolutamente un co-beligerante en Gaza. Así que ha iniciado y continuado con 1, 2, 3, 4, así que veo más 4 guerras, no menos 8 o más, como afirma Trump.
Así que creo que es una completa tontería. Y es triste ver a la prensa de derechas en Estados Unidos repetir constantemente estos tópicos. Trump, lo oigo todo el tiempo en la radio conservadora cuando conduces por Estados Unidos. Más de 8 guerras, más de 8. ¿De dónde sale eso? ¿Dónde está la documentación de eso? Es un montón de basura tal, y se está utilizando para reforzar su credibilidad como presidente de la paz, o una especie de mediador internacional de paz y buena voluntad. Es un fraude absoluto, a un nivel tan increíble que cuesta comprenderlo, de verdad, porque nadie ha cuestionado realmente el origen de esta audaz afirmación que él sigue repitiendo y que pone al frente de es el cartel en su puerta, Señor Paz Internacional, guerras sobresalientes. Quiero decir, es increíble.